Ahí acababa de terminar mi programa de televisión. Estaba drenada físico, mental, espiritual, económico y todo, y subconsciente y todo. Y entonces, en esa época, me había ido fatal con el programa. Mi papá había invertido dinero, mi esposo, varios de mis amigos, y no los recuperamos. Entonces me bajaba yo a hablar con Dios y empecé a tener conversaciones con Dios. Yo, cuando era chiquita, mi papá me inculcó mucho la lectura. Y uno de los libros que leí fue Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. Hay varias ediciones o varios volúmenes. Y empecé a imitar esas conversaciones con Dios. Hola, bienvenidos a En Boca de Isa. Soy Isa Restrepo y a través de este espacio quiero inspirarte y llevarte a conectar con tu mejor versión. Bienvenidos a En Boca de Isa. Hoy estoy muy contenta porque hoy es un programa en el que les voy a presentar a una mujer que yo conocí y que el día que la vi me transmitió positivismo, pero positivismo real. O sea, vibrar en la vida de manera en la que tú puedes crear la vida que quieres. No la que te toca, no la que te dicen, sino la que tú verdaderamente sueñas. Esta mujer ha hecho cosas en su vida que muchos desearíamos, pero ella ha actuado para que eso suceda. Y yo quiero que hoy en este programa ella nos cuente a nosotros cómo lograr esa vida de sueño y cómo construir esa profesión de una manera demasiado destacada para que todos podamos ponerlo en práctica en nuestra propia vida. Ella es Perla Machain y está aquí conmigo hoy compartiendo En Boca de Isa. Bienvenida, Perla. Ay, gracias por la invitación, mi querida Isa. Tú también inspiras mucho. Inspiras este tipo de mujeres que somos latinas, que queremos co-crear cosas diferentes en nuestras vidas y que queremos brillar por nosotras mismas. Gracias y gracias por aceptar la invitación, sentarte conmigo a charlar un rato. Feliz. Y lo primero que quiero saber es quién es Perla, de dónde viene Perla y por qué Perla es tan soñadora. Bueno, primero Perla Machain es mexicana, viviendo aquí en Miami, pero es mexicana. Primero que nada soy mamá de una niña que se llama Camila, de 8 años, que fue mi in vitro número 9. La tuve a los 45 años, o sea que todo lo que se puede soñar se puede lograr. Estoy casada con Robert Thorne, que desarrolla, tanto aquí en Miami como en Orlando, desarrollos con interiores wellness para promover la longevidad del ser humano. Mismos que yo soy la que hago la curaduría porque me encanta todo el tema de wellness. Bueno, fui 14 años número 1 en venta de propiedades en Miami para el mercado mexicano. Me volví número 1 en un año. Llegué a vivir a Miami, estaba recién casada y me dijo mi esposo, oye, tú que tienes tantas relaciones en México y tal, ¿por qué no haces tu licencia de real estate? Venía yo de terminar un programa de televisión en E! Entertainment Television que se llamaba Vive la Vie, Vive tus sueños, que era un programa como de lifestyle, ¿no? Había terminado muy, muy drenada física, mental, espiritual y económico, porque un día me desperté un domingo y dije, a ver, ¿por qué no hay ningún programa de televisión que me haga levantarme el lunes con ganas, motivada, algo como aspiracional, inspiracional? Y dije, yo lo voy a hacer, sin saber prender ni una cámara. Y bueno, obviamente me cerraron la puerta en la cara todas las cadenas de televisión. A la primera que fui a E! Entertainment Television, que era así como, wow. Yo decía, yo quiero estar en E! Y todas mis amigas me decían, ay, ajá, yeah, right. Y yo, no, es que tengo que estar en E! Claro que llegué ahí y me dijeron, no, bueno, gracias, ni siquiera producimos en México. Yo vivía en México, ¿no? Todas las latas, que eran los programas de Wild On, Sí. de Brooke Burke, venían en lata desde Estados Unidos. No había producción original en Latinoamérica. Y entonces yo así de, híjole, no, es que yo lo tengo que lograr, es que tal. Bueno, pues no. Y así me fui a tocar todas las puertas de todas las televisoras, hasta que 2 años después de que todas me las cerraron, dije, a ver, ¿cuál quiero? Quiero E! Entertainment, ¿no? Perfecto. Hice mi vision board, ese que te estaba platicando hace ratito, y puse así tal, la foto de las conductoras, de E! Entertainment, alfombras rojas, puse la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, que te voy a platicar, y me enfoqué y trabajé mucho mentalmente. Todas las noches lo veía, lo visualizaba,
Y bueno, para no hacerte un cuento súper largo, corto, logré tener mi programa de televisión en E! Entertainment Television, que se llamaba Vive la Vie, Vive tus sueños. Entonces, bueno, fue increíble, estuvo espectacular. Nos invitaron al Festival de Cine de Cannes y Wow. caminé la alfombra roja con las joyas de Chopard. Estuvimos en la terraza del Hotel Martínez, que es el hotel donde están todos los artistas en el Festival de Cine de Cannes. Ahí junto a todas las grandes artistas que estaban posando con las joyas, pues yo también. Y lo puse en mi vision board. O sea que creo que todo lo que puedes tú crear en tu mente, si lo crees, lo puedes lograr en este plano material. Como dice Walt Disney, if we can dream it, we can do it. El tema, Isa, es que a los adultos se nos olvida luego soñar. Sí, pero yo creo que hay personalidades que sueñan más que otras. Hay personas. Definitivamente. ¿Tú desde niña soñabas así? Era muy soñadora. Cuando cumplí 10 años, venimos aquí a Florida a Epcot Center. Ajá. Y justamente ese día se inauguró Epcot. Wow. En mi cumpleaños 10, el 29 de octubre. Y, o a lo mejor ese mes, pero me acuerdo que era la semana o una cosa así que estaba la inauguración de Epcot. Y decía un cartelón gigante que decía, if we can dream it, we can do it, Walt Disney. Y desde ahí se me quedó muy marcado. Dije, yo tengo que hacer cosas grandes en la vida. Sin embargo, Isa, fui muy mal estudiante. Tenía dislexia, letras, y discalculia, números. Entonces, pues bueno, me fue pésimo en la escuela siempre. Y a los 18 años, cuando nunca pasaba, no tengo ni siquiera certificado de prepa, no me pude graduar porque nunca pasé matemáticas. Wow. Entonces, en una entrevista, en una cita que llamaron a mis papás para decirles que, bueno, que se habían dado cuenta, tuvieron que llamar a alguien de la Secretaría de Educación Pública en México a mi escuela, que era una escuela privada, para identificar por qué yo nunca pasaba matemáticas. ¿Y por qué si yo era inteligente, de plano no pasaba? Y bueno, pues le dijeron a mis papás que tenía discalculia combinada con dislexia, o sea, fatal. Y que qué bueno que había salido medio mona porque pues me iba a casar, iba a tener hijos, iba a ser muy feliz, seguramente a los 20 años. O sea, que te garantizaban el futuro si alguien venía a salvarte, pero no Ay, porque obvio. tú ibas a poder hacer nada por ti. Wow, Yo no increíble. iba a poder hacer nada. O sea, yo así, no, pues Perlita no va a hacer nada. Y yo así, yo yendo en la puerta y dije, madre mía, me cortaron las alas. Entonces, durante mucho tiempo yo era no fumo, no bebo, no bailo pegado, tengo que casarme perfecto, tengo tal. ¿Y qué crees, Isa? Fui la última que me casé de mis amigas. O sea, que ni siquiera el tema de se va a casar a los 20 años y va a ser muy feliz con sus hijitos, ni siquiera, me casé a los 38. O sea que siempre he sido muy co-creadora. He aprendido yo a cómo co-crear, ¿no? Visualizaba mucho, soñaba mucho, pero siempre había tenido como frenos. En la parte de la co-creación de la abundancia, nada más no me salía, Isa. Nada más no me salía. El programa de televisión fue súper exitoso, pero económicamente pésimo. Todo lo que hacía era exitoso, pero económicamente pésimo. La verdad es que crecí siempre en una familia donde no hubo escasez. Tampoco había superlujos de abundancia, pero vivíamos muy bien, una casa grande, linda, con servicio. Te íbamos a Disney, a Acapulco, que es donde se usaba ir en México. Sí. O sea, vivíamos muy bien, pero yo nunca oía hablar de marcas de lujo en mi casa, ni esas cosas, en lo absoluto. Pero cuando era co-crear yo abundancia, no podía. Y justamente fue cuando terminé el programa de televisión, que la última temporada la hice aquí en Miami porque me acababa de casar y pues por temas, ya sabes, de la residencia y todo eso no pude salir de Estados Unidos en un año. Ahí, justamente ahí, en el último capítulo del programa de Vive la Vie, yo enseñé, era la época de la recesión, y aquí en el 2009 había torres y torres y torres y todas estaban completamente vacías. Entonces, Alicia Cervera, una gran amiga mía, que era pues de las principales empresas de venta de bienes raíces, era muy amiga de mi esposo Robert. Mi esposo Robert había desarrollado en alguna época y luego ya había parado por la recesión. Me dijo, oye, Perla, ¿por qué no grabas tu programa de televisión en los lobbies de estos espectaculares, de estas grandes torres? Y yo, claro, perfecto. Y en el último programa, o sea, grababa así como la parte de Ford y tal, pero el último programa
Me dijo, ¿por qué no haces un recorrido en 2 que 3 torres? Y le dije, bueno, pues órale. Yo alguna vez había hecho unos pininos en bienes raíces, pero me había ido fatal. Dije, ok, perfecto. Y me puse a que es que enseñar. Invité a un amigo a que le hiciera de cliente y mi amigo acabó comprando de verdad. Y de repente, como a las 3 semanas que el programa salió al aire, me hablaron 2 personas, una de México y una de Uruguay, para decirme que querían comprar un departamento. Y entonces ahí empecé. Yo quería seguir en la tele. Pero vamos a hacer un alto aquí, porque esto es muy importante, porque vivimos en un mundo que nos dice, haz millones, tú puedes, tú todo lo puedes lograr, pero hay millones de personas que no lo pueden lograr. Total. Y tú dices, yo no tenía la facilidad para generar esa abundancia. ¿Qué cambió en ti en ese momento? En ese momento todavía nada. Entonces mi esposo me dijo, haz tu examen. Pues lo reprobé. Lo volví a hacer y bueno, ya lo pasé. Pero yo quería seguir en la tele. Pero me dijo Robert, a ver, en lo que empiezas a diseñar tu siguiente programa, ¿por qué no te pones a vender real estate? Con una venta que hagas es mucho dinero. Y yo, pues sí, conozco a todo México, la verdad soy muy social. Y dije, bueno, lo voy a hacer, pero así medio de, a ver qué sale, ¿no? Bueno, pues hice mi examen, lo reprobé una vez, como te dije, lo volví a hacer, ok. Ahí acababa de terminar mi programa de televisión. Estaba drenada físico, mental, espiritual, económico y todo, y subconsciente y todo. Y entonces, en esa época, me había ido fatal con el programa. Mi papá había invertido dinero, mi esposo, varios de mis amigos, y no lo recuperamos. Entonces me bajaba yo a hablar con Dios y empecé a tener conversaciones con Dios. Yo, cuando era chiquita, mi papá me inculcó mucho la lectura. Y uno de los libros que leí fue Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. Hay varias ediciones o varios volúmenes. Y empecé a imitar esas conversaciones con Dios, porque justamente cuando me casé con Robert, fue también cuando lo conocí, bueno, Isa, a ver, o sea, dije, finally. Vivía en Fisher Island, tenía un Ferrari, tenía un yate. Pero aparte te habían dicho que esa era la forma en la que tú podías evolucionar en la vida, o sea, lo habías logrado. Ajá. Y yo dije, bueno, no fue a los 20, pero bueno, fue a los 38, finalmente. Y en eso, la recesión económica. Y nada se vendía aquí en México. Y tenías que recoger al hombre que se veía ideal, pero que no te iba a resolver nada en ese momento. Era ideal, pero de repente a los 2 meses de casada cae la recesión económica y bye. Pero por eso te digo, te tocó recoger al hombre que era ideal y te tocaba una vez más a ti. Totalmente. Entonces yo así de, es broma, universo, Diosito, ¿qué onda? No que sí, no que... Entonces empecé a bajarme a la playa. Me habían dado de intercambio por el programa de televisión la renta de un año de un departamento en una torre que se llama Trump Hollywood. Claro. Preciosa. No las Trump Towers de Sonny Isles, que también son lindas, no, la de Hollywood, que es una belleza. Pero como era la recesión, nada más vivía yo y sola con Robert y teníamos un perrito que se llamaba Bombi y todo el staff, ¿no? Entonces yo me bajaba a la playa todos los días a imitar esas conversaciones con Dios que tenía Neale Donald Walsch. Con él empecé yo a hablar también con Dios. Oye, ¿qué onda? A ver, ¿cómo? ¿Por qué soy tan co-creadora en muchas cosas y en la parte de abundancia no? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntame, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que hacer, Diosito? Ya sabes, siempre había sido yo de rezar todas las noches, una buena católica, tampoco iba mucho a misa, pero siempre tenía mi comunicación, pero nunca tan profunda. Esta vez empecé a profundizar mucho en mis conversaciones de uno a uno con él. A los 15 días me habló un amigo y me dice, oye, Pearl, ya vi que estás viviendo en Miami, no sé qué. Oye, estoy leyendo un libro que te va a encantar, por favor, te lo voy a enviar, léelo. Ya me llegó el libro y empecé a leer ese libro y empecé a decir, wow, ok, voy a seguir exactamente lo que me dice aquí. Y ahí empezó a cambiar todo. ¿Qué decía ese libro? ¿Cuál es ese libro? Excuse me, your life is waiting. Disculpa, tu vida te está esperando, de Lynn Grafhorn. Y decía, en resumen, yo lo resumí en esta frase que me fascina, que yo creo que con eso se pudiera conquistar lo que sea. Decía que tu energía es la que hacía que co-crearas cosas. Entonces, el resumen del libro es esta frase que yo hice, que es: como pensamos, sentimos.
como sentimos, vibramos. Y como vibramos, co-creamos. Lo que está aquí es lo que está aquí. Y esta vibración que sale de ti, que es una onda, si estás pensando bonito, alegre, bien, esa onda sale y encuentra una igual y la trae de regreso a ti. Si estás pensando feo, esa misma onda, energía, somos todos, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Somos energía. Entonces, esa onda fea regresa a ti y te pasan cosas feas. Y esas conversaciones que tú tenías en la playa, me imagino que le preguntabas y le decías, mándame una señal Total. para ver qué No. es lo que yo estoy haciendo mal aquí. Más que señal, yo le decía, a ver, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es que cuéntame, es que ¿por qué no logro co-crear abundancia? ¿Por qué todo lo que yo toco lo convierto en carbón? Por no decir otra cosa. Y entonces de repente me llega este libro y entonces empecé, Isa, a pensar diferente. Venía de miedos, venía de pánico del programa de televisión, que había salido malísimo, no, más bien, había salido divino, pero económicamente mal. Entonces yo traía como mucho miedo, como mucho nervio, y luego me casé con Robert, y luego vino la recesión, entonces tampoco ya con... Entonces yo estaba como con mucho miedo, ¿no? Y empecé a cambiar mis pensamientos de negativo a positivo conscientemente. Era un trabajo de todo el tiempo, Isa. Haz de cuenta que estaba en la caminadora y me llegaba un pensamiento negativo de que nunca lo iba a lograr, que nunca... Y lo cambiaba por uno positivo. Ya tenía yo mis propios pensamientos hechos para patear uno y meter el otro. Y así, y así, y así, y así. Es un músculo. La mente es un músculo que tenemos que entrenar. Vamos al gimnasio y nos sale conejito, ¿no? Pero pues vamos 1 hora al día. Si vas todos los días, pues haces conejo, ¿no? O haces pierna y te sale el músculo. Esa es tu recompensa. Pero acá, ¿qué crees? El cerebro es súper celoso. Entonces, el cerebro hay que estarlo ejercitando todo el día, todos los días. Entonces, tiene que volverte como un hábito. Entonces, yo empezaba a pensar negativo y cambiar el pensamiento positivo, así, pero me estaba bañando, pero todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Pero qué crees? Al mes empecé a darme cuenta que de repente me llegaban cositas de negocios por aquí, por acá, por aquí. Dije, wow, se me empezaba como que a abrir. Me daba cuenta que estaba yo abriendo ese campo energético de la abundancia. Y eso, ahí quiero hacer un alto porque hay un tema y es el cómo, ¿no? Que tú dices, yo quiero todo esto, yo quiero vender, vamos a hablar de propiedades, que tú estás en real estate, pero es que yo no sé cómo. En esa co-creación, ¿tú encontraste el cómo? Sí. Entonces decidí empezar a escribir un protocolo. Ok, de este libro me está funcionando este. Me lo devoraba en 15 días. Luego, automáticamente, te lo juro, Isa, impactante, del universo me caía otro libro. Y empezaba a escribir, lo empezaba a hacer y empezaba yo a generar, o sea, empezaba a darme cuenta que estaba desbloqueando. Y luego otro, y luego le dije, venían mis papás a Miami, mamá, tráeme tal libro, tal libro, tal libro. Y empecé a hacer un protocolo y a ponerlo a prueba. Sí, no sé qué, no sé qué. Al año tenía un protocolo ya hecho divino que me tardaba 1 hora y media todas las mañanas en hacerlo y varias afirmaciones y cosas y tal. ¿Y al año ya eras la real estate número 1? No. Al año que lo terminé de hacer dije, a ver, ahora sí lo voy a empezar a implementar todo. Ahí ya se me estaban abriendo cositas, ya me llegaban, nos llegaban a mí, a mi esposo, que siempre ha sido un gran apoyo, cosas a él, cosas a mí, ya empezábamos como a respirar, ¿no? Y de repente, Isa, dije, a ver, ya lo terminé, ya es momento de empezarlo a hacer al pie de la letra. Los barcos, pues se hacen no para estar anclados en el muelle, se hacen para salir a navegar. Entonces yo dije, ya es momento de salir a navegar, ya es momento de probar si esto funciona, como lo estoy pensando. Y lo empecé a hacer y dije, a ver, voy a poner un propósito específico para entender si esto funciona al pie de la letra. Y en esa época estaba la Torre Porsche. Apenas la vendían así como en brochures, no había nada de construido. Y salió el Lower Penthouse de la Torre Porsche, que era el departamento más caro en Sunny Isles. Costaba $12 millones. Y entonces todo mi protocolo lo hice en base a esa torre, a ese penthouse.
Y todo lo hice. Todo lo hice en base a eso. ¿Y qué crees? Lo vendiste. A los 3 meses exactos vendí el Lower Penthouse de la Torre Porsche, siendo la propiedad más cara en Sonny Isles en ese momento. Y de ahí dije, ¿Qué pasó? ¿qué? No, en serio. Y ya en este punto, porque eso es muy importante, sobre todo para nosotras las mujeres, tú ya tenías 39, 40 años. Total. No, ahí tenía 40. 40. Ajá. O sea, esta creencia que hoy en día todo el mundo tiene, que si no lo lograste a los 30, que si a los 20, que muchas mujeres dicen después de los 40, pues ya no voy a lograr nada si no lo he logrado. Mira, o sea, a los 40 fue que se abrió tu energía totalmente. y tenías toda la trayectoria y toda la experiencia de lo que no había funcionado anteriormente. Total. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no sabía si era un golpe de suerte, si qué pasaba, o sea, yo sabía que algo estaba funcionando dentro de mí, pero dije, ¿y si no lo vuelvo a hacer? ¿Y si nada más fue esta venta? ¿Y si el ser humano nos autosaboteamos, no? Y en eso, ¿qué crees, Isa? Al siguiente mes vendí 3 departamentos más enormes y al siguiente otro, así. Y en un año me volví la número 1. Era la reina del real estate en todo producto de preconstrucción. Ojo, yo me especialicé durante 14 años en preconstrucción. Entonces de repente en un año ya estaba en todas las revistas, en todas las cosas, en todo, como la gurú del real estate, la reina. En un año. Fue un salto cuántico enorme. Yo le llamo a estos saltos cuánticos porque no suceden en un tiempo lineal. Cuando es un salto cuántico, haz de cuenta, si tú agarras agua y la pones en el refrigerador para hacer hielito, pues lleva un proceso, ¿no? Aquí los cambios cuánticos es cuando suceden de la noche a la mañana. Imagínate que tú metas un hielo al refrigerador y lo saques y en un minuto ya está hecho hielo. Eso es un salto cuántico. Eso no tiene que ver con las reglas naturales, sino con la parte de la cocreación. Yo siempre hablo desde la cocreación, no la manifestación. Manifestar es desde el ego, desde el yo manifiesto. Yo aquí me di cuenta que tenía que invitar muchos elementos para poder aprender a co-crear, ¿no? Tienes que tener acción masiva en el plano terrenal, conocer bien tu producto, tu negocio, tal. Acción masiva en el plano mental, dominar tu mente. Y acción masiva en el plano espiritual, aprender a conectarte con Dios o con el universo o con aquello en lo que ustedes crean. Pero es importante esos tres niveles. ¿Cuánta gente vemos que trabaja todos los días con el sudor de su frente y que no logran generar abundancia? Es la mayoría de la gente en el mundo, a lo mejor el 95% del mundo. Totalmente. Aquí el secreto es aprender a dominar tu mente y a conectarte consciente, constante y activamente con Dios o con tu parte espiritual. Yo soy católica, mexicana, guadalupana. Yo mi conexión personal es con Dios en cierto nivel, con Jesús. Tengo fotos de un Jesús divino por todos lados, en mi oficina, pero en mi closet, pero en un altar, pero en mi buró, pero en todos lados. Con el Espíritu Santo que es tu inner guide, tu guía interno. A Él todos los días tengo una oración que es: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, representante de Dios y Jesús en la tierra, quien todo lo puede, quien vive activamente dentro de mí, de mi familia y de mis negocios. Tú guías, tú diriges, tú dispones, haz en mí, en mi familia y en mis negocios tu voluntad. Y al ponerme en tus manos, todo saldrá espectacular. Entonces, lo invito activamente y es muy poderoso. Y los ángeles y a la Virgen, pero mi relación constante, consciente, todos los días es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y es increíble el apalancamiento que es. Ahora, no te puedes quedar nada más en la parte del rezo. Tienes que dominar tu mente, ¿no?, hacia los pensamientos que quieres tener y que debes de tener para lograr tu meta, y tener acción masiva también en el plano terrenal. No te puedes quedar en el groovy, Sí. porque las cosas no funcionan. Entonces me di cuenta que esa trilogía es como súper importante. Después de eso, que me di cuenta que podía co-crear. ¿Te daba miedo recibir todo esto? Como No. venir de un espacio en el que no sucedía nada y que de repente todo comience a suceder. No, porque sabía de dónde venía. Yo sabía de dónde venía. Nosotros como agentes de bienes raíces, Isa,
es muy difícil tener la bolita mágica de saber qué va a pasar en un futuro, ¿no? Con una propiedad que estás vendiendo. Pero en el momento yo, personalmente, hacía todo lo mejor dependiendo en mí, en los precios, en los históricos. Siempre iba a negociar con los desarrolladores el mejor precio para mi cliente. O sea, me desvivía por mis clientes, todo. Pero bueno, hay veces que las cosas también no funcionaban como uno quería. Pero pues bueno, también esa es la vida, ese es el mundo. Y sí me daba nervio que no fuera a funcionar alguna cosa para algún cliente o algo que en ocasiones no funcionaron, pero ya no era tema mío. Yo hice todo lo mejor como si todo dependiera de mí, pero también pues hay leyes universales, económicas, etcétera, que tampoco uno las puede controlar. Entonces, claro que sí me daba miedo, pero también me di cuenta que el miedo, la palabra miedo en inglés es fear, ¿no? Ujú. Las siglas FEAR, F-E-A-R. Fear es false evidence appearing real. El 98% de tus miedos nunca van a ser reales. Y si tú tienes eso en tu mente, vives sin miedo. Tienes dos cosas que puedes elegir en tu vida. O vivir con miedo o vivir sin miedo. Y yo elijo ya vivir sin miedo. Que de repente me entra el miedo en la vida, sí, por supuesto. Claro, claro. O sea, sí he pasado por miedo, pero lo importante es que si el 80% del tiempo en el que estás vibrando en armonía y sin miedo, etcétera, y no dejas entrar el miedo a tu vida, las cosas bonitas te van a suceder. No puede ser una chispita todo el tiempo, pero tratar de estar consciente de que si el 80% del tiempo estás bien, tu vida en general va a estar bien, ¿no? Y antes a lo mejor yo estaba el 80% al revés, con miedo y un 20%. Entonces, bueno, en ciertas áreas, ¿no? Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Sí. Y cuando algo es muy persistente en tu vida, tienes que aprender también que es algo subconsciente, ¿no? También he estudiado mucho sobre el subconsciente, la parte transgeneracional, ancestral, todo eso, porque bueno, pues cuando tú tienes picos muy altos en algo, pero luego vuelves a caer, es porque es algo que es a nivel subconsciente, ¿no? ¿Y qué debe hacer una persona que le pasa eso? La parte de desbloquear el subconsciente, hay muchas técnicas diferentes. La más sencilla es hacer afirmaciones. Yo pienso que mi subconsciente, mi espíritu, Jesús, Dios, todos están en esta zona. Entonces yo, ahorita justamente que íbamos a empezar, apagué mi celular porque tengo mis alarmas para hacer mis afirmaciones. Lo que tú le digas, a ver, el subconsciente es una energía que es una energía pura, natural, no tiene ego, no te está criticando, ay, ¿por qué esta chava está pensando esto? Porque entonces lo que tú le digas se lo cree, Okay. bueno o malo. Entonces es importante estarte hablando a ti, a tu subconsciente, todo el tiempo en positivo y dando gracias por adelantado como si ya hubiera sucedido. Esa es una forma importante de cómo desbloquear. Hay millones de técnicas. Yo me he metido un clavado muy grande a explorar todas esas técnicas, pero la primera con la que puedes empezar es: yo soy felicidad. Haz de cuenta, yo soy Perla María Machain de María y Campos y yo soy felicidad. Yo soy amor. Yo soy abundancia. Yo soy co-creadora de cosas maravillosas. Yo soy gratitud. Yo no juzgo. Yo soy honorable. Yo soy así, y yo lo hago 4 o 5 veces al día. Y así fue una de las principales cosas como empecé a desbloquear el subconsciente. Ahora, con todas esas armas que tenía de aprender a co-crear, pues ya las empezaba a usar así como de Genie, la de la lámpara de Aladino, así de, ok, estaba leyendo, por ejemplo, un libro de Grant Cardone. Me leí 6 libros de Grant Cardone y el de su esposa Elena. Ay, no, pues yo los quiero conocer. Para no hacer el cuento súper largo, corto, bueno, pues ahorita son grandes amigos. Sí. Y el universo conspira para la persona que sigue su leyenda personal. Entonces yo ya El sé, universo conspira para la gente que sigue su leyenda personal. Eso es del libro del alquimista de Paulo Coelho. El universo conspira para aquella persona que sigue sus sueños. Y al universo, Isa, le gusta que soñemos en grande. Porque Dios, el universo, quiere que hagamos cosas grandes en el mundo. Porque entre más cosas bonitas, armoniosas y abundantes hay en el mundo, todo el mundo va a vibrar mejor. Claro. Entonces, a Dios le encanta que sueñes en grande. Y así me empezó a ayudar a, quiero conocer a Richard Branson y lo mismo. Por ejemplo, a mí,
Yo a través de una cosa que me pasó, tengo una misión y una pasión que tengo que hacer, ¿no? Mi misión es enseñar a la gente cómo aprender a co-crear. Porque lo más importante que puedes hacer en tu vida es aprender a co-crear. Porque tú eres el director, el artista de tus sueños, ¿no? Entonces, aprender a co-crear es muy importante. Entonces, tengo esa misión. Ya no estoy tan activa en real estate. Hago Sí, ciertos eso te iba a decir. Bueno, tú aparte de ser la número uno, de haber logrado todo esto, no te quedaste ahí, sino que enseñas a la gente a ser exitoso en el mundo del real estate. No solamente a vender, sino a ser exitoso. Sí, ahorita tengo un curso que se llama Efecto Unicornio, que es generalmente en real estate hay puro tiburón. No puro tiburón, pero hay mucha gente que es tiburón. Entonces le enseño a la gente a No hacer... es solo en real estate, es en todos los lados. En todos lados. Les enseño a la gente, pero específicamente a los realtors ahorita, de cómo ser un unicornio. Alguien proactivo, propositivo, que aprenda a co-crear, que aprendan a usar mente, espíritu, acción masiva en el plano terrenal. Y es uno de los cursos. Y tengo otro curso que es una de mis misiones, tengo 2 misiones, que se llama Misión Co-Creación. Como les enseño a la gente ya de toda, no realtors, a cualquier gente cómo co-crear la vida de tus sueños. Hasta al final les doy un código para que tu gente pueda tener algo especial. Bueno, también les voy a dar un código para una clase gratuita que tengo. Y ahí si les gusta Misión Co-Creación, también algo especial para tu audiencia. Pero a partir de que aprendí a co-crear, pues empecé a co-crear todo lo que pensaba que se pudiera co-crear, porque los milagros no son chiquitos ni grandes, simplemente es un milagro y es un cambio de mente, de vibración, y así es como se hace la co-creación. Mi papá, que era un pediatra exitoso, que iba a trabajar a los 80 años con un body pegado, y yo le decía, pa, ¿por qué no vas con una bata de doctor? No, mi amor, es que mis pacientes, las mamás de mis pacientitos, la pediatra, tienen que ver qué anda con su doctor, porque está súper, ya sabes, musculoso, tal, tenía 80 años, no tenía ni una arruga. Bueno, tenista, golfista, y decide operarse la rodilla. Él era dueño parte de un hospital. Se hizo a operar la rodilla y le fue muy bien en la operación. Ay, mi amor, ¿cómo no me lo hice antes? No sé qué, nada. Long story short, a la semana yo me había regresado a Estados Unidos. Me dice mi mamá, oye, veo a tu papá muy mal, no quiere tomar agua hace 2 días. Yo, ¿cómo que hace 2 días no quiere tomar? Bueno, lo llevaron al hospital, pancreatitis, una persona de 80 años, y de repente se le empezaron a apagar todos los órganos, uno tras otro, de estar una semana antes dando consulta en su consultorio, y perfecto, ¿no? Se le empezaron a apagar todos los órganos, no identificábamos qué era, gracias a que tenía abundancia, que tengo abundancia, que aprendí a co-crear abundancia, lo pude volar en una ambulancia aérea aquí en Miami. Aquí en Miami llegó al hospital, al UM, y le dijeron que tenía una cosa que se llama Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria que entra en los hospitales, y que eso le estaba apagando todos los órganos. Y ya no le trabajaba nada, ya el riñón ya no trabajaba, cayó en un estado de coma. Le hacían, ¿cómo se llama lo del riñón? Le hacían diálisis, él en estado de coma, y decían, o sea, terrible el panorama, hasta que un día nos hablaron y era mi adoración, era mi máximo. Yo le hablaba a mi papá 3 veces al día, ya con algún pretexto nada más para oír su voz, porque él me hacía sentir súper bien. Y de repente, un día, llegamos al hospital, me dijo Robert, oye, ven, vamos al hospital. ¿Qué pasó? Vamos al hospital. Dije, ¿se murió mi papá? No, pues está muy grave. Llegamos al hospital, estaban 11 doctores, terapia intensiva. Ya estaba en terapia intensiva, pero nos dijeron, bueno, pues ya cayó en muerte cerebral. Estaba en estado vegetativo, estado de coma, muerte cerebral. Ya no hay nada que hacer. Está conectado solamente a la electricidad. Y es que yo no podía con eso. Yo estaba segura que mi papá se iba a recuperar. Después de que me decían que ningún órgano le funcionaba, yo estaba segura que se iba a recuperar. Segura. Y en eso nos dijeron que al día siguiente lo teníamos que desconectar a las 2 de la tarde. Me volví loca, Isa. Me volví loca. Y me fui corriendo al baño. Me puse a llorar así, pero como loca, con una angustia horrible, así de ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Y de repente empecé a tener mi conversación con Dios para ver, pero qué onda, Diosito, pero es que yo sé que es grande, pero no es grande, pero es que Él quiere vivir mucho más. Es que por favor, es que Él se ha salvado a mucha gente, pero es que, ya sabes, empecé a tener esas conversaciones con Dios, pero una angustia que en ese momento no podía controlar. Y de repente de esa conversación me llegó una calma y se me ocurrió una idea. Y salí así, corriendo, y les dije, denme 15 días, no lo desconecten mañana, denme 15 días. Y me dice el doctor principal, 15 días, ¿para qué? Y mi esposo me dijo, 15 días, ¿para qué, Perlita? Y yo tengo un protocolo con el que aprendí a co-crear abundancia, con el que aprendí a co-crear a la gente que quiero conocer, qué tal. Y yo sé que puede servir para mi papá, porque los milagros no son chicos ni grandes, es un milagro. Es la intervención de Dios. Le dijeron a Robert, a mi esposo, Que estabas loca. sí, que me Claro. dieran algo, que me empezara a medicar. Claro. Pero Tenía como yo que era la que dormir. firmaba en el hospital, me dieron los 15 días. Y mi mamá y mis hermanos me decían, pero 15 días, ¿para qué? ¿Qué? Le digo, espérenme. En vez de que mi papá lo desconectaran, yo me desconecté 15 días, hacer todo mi protocolo todo el tiempo. Y en la noche dejaba grabar las cosas para que se fueran al universo. El día 14 llegó. Y yo estaba segura, Isa, segura que se iba a despertar. Con todo lo que te dije. Muerte cerebral, coma, estado vegetativo. Nos enseñaron las radiografías del cerebro negro. O sea, no había vida. Nos hablan el día 14 y les dije, no, ¿de qué hablan? Hoy es día 14, mañana es 15, es mañana. A la 1 de la tarde se despertó mi papá. Wow. Entonces yo creo en los milagros. ¿Tu papá está vivo todavía? No, ya eso fue hace 8 años, eso fue hace 10 años, ya después murió, pero estuvo 2 años perfectamente bien. Me lo llevé a Europa, nos fuimos a Europa y me decía, no me lleves a tus restaurancitos, vamos a un lugar de ambientillo. Vivió muy bien 2 años, su cerebro perfecto. Y luego de un tipo COVID, antes de que fuera el COVID, esto fue hace mucho tiempo, eso hace 10 años, 8 años, le dio una neumonía y se fue en 3 días. Pero también se fue de una manera impresionante. Ya declarado muerto con algodones, con toaje, 45 minutos después volvió a respirar y volvió a vivir 2 días más. No, impresionante. Ya otro día te lo platicaré con más calma, pero lo que te quiero decir es que todos somos co-creadores de milagros. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, podemos co-crear lo que quieras. Lo que quieras. Y entonces es mi misión enseñar a la gente cómo ellos pueden aprender a co-crear milagros de salud, de amor, de abundancia, de lo que sea, para que vivan la vida de sus sueños. Esta vida no es un ensayo, es la única que tenemos y tenemos que vivirla espectacular. Mi papá tenía una frase que decía, vivir no es respirar. Vivir son aquellos momentos que te quitan la respiración. Entonces creo que vale la pena, Isa, aprender a co-crear, aprender a tener control de tu mente, aprender a cómo conectarte activamente y consciente y tener ese plano, esa acción nació en el plano terrenal. Porque todos y cada uno de nosotros merecemos vivir la vida de nuestros sueños. Y creo que tú vibras y es real lo que tú me estás diciendo, porque desde el día que te conocí fue lo primero que yo sentí. No es normal escuchar a una persona hablar en ese espacio, voy a decirlo de positivismo o que no es un cliché, no es... Yo creo que no es positivismo. Es una vibración. Es vibración. Es una vibración. Es una vibración. Pero digamos para que la gente lo entienda. Claro. Es como cuando uno se sienta a hablar contigo, Perla, uno como que siente abundancia, uno siente que se puede, uno siente que sí, que se puede soñar. Y creo que eso es algo que tú transmites. Y ahora que he escuchado tu historia, es porque tú trabajas en eso todos los días. No es algo Todos los días. con lo que naciste y de repente todo se No. te dio. Es algo en lo que tú trabajas. En algún momento, el tener este poder de co-crear y haber descubierto todo esto, ¿te llevó a tener el ego alto? ¿Te llevó a sentirte como superpoderosa? Sí, la verdad sí. El primer año que de repente, Isa, yo iba a México y estaba en todas las revistas, en todos lados. Después de un año que no fui, de que me había ido con fracaso, ¿no? del programa. Al año y medio que llegué, año y medio más o menos fue,
año y medio, 2, es que me encontraba gente y todo el mundo, Pearl, chapó, es que te viene esta revista, es que tal, es que es la número 1, es que es la reina. La verdad, sí se me subió un poquito. Siempre mi papá, cuando hablaba con mi papá, le decía, papá, acabo de vender esto, papá, acabo de vender esto, con el sudor de mi frente. Yo hablando de Miami, del calor, y me decía, no es con el sudor de tu frente. Mucha gente sí sale a trabajar con el sudor de su frente. Tú es porque eres muy bendecida y tienes que estar en una actitud de gratitud todo el tiempo. Y eso es otra de las cosas que yo tenía todo el tiempo tenía una actitud de gratitud. Hoy en la mañana me salí a mi jardín que tú conoces a hacer grounding y empezar a dar gracias por todo, por todo. Entre más des gracias, más sobre ciertas cosas, esas cosas se multiplican. Pero regresando al ego, sí lo tuve. Sí lo ¿Te tuve. pusieron a prueba Sí después tuve del ego? el ego inflado. Sí, en el 2018 hubo una caída. La mayoría de mis clientes son mexicanos, o el 99%, y cuando salió el presidente que tuvimos, López Obrador, sí, el mercado se paró un poco y pues mis números cayeron muchísimo. Esos picos de los que te platicaba, que caes, tuve un pico muy bajo y ya con inversiones y con cosas muy altas, entonces la pasé difícil. No me paré ni siquiera en Zara, ni una vez, ni a una camiseta. Ni siquiera Nada. O sea, sí estuvo difícil. Y ahí fue, Isa, donde me empecé a meter a conocer del subconsciente y de todas las diferentes formas de desbloquearlo a nivel ancestral, transgeneracional, físico, actual. O sea, me volví experta en el subconsciente. Y yo dije, ¿sabes qué? Si salgo de esta triunfante, yo tengo que empezar a hablar de este tema y enseñárselo a la gente. Y al año, ¡pum! Vale, un pico todavía más alto de los picos más grandes que tuve. Entonces, sí tuve, y sí tuve que, ¿sabes lo que me pasaba? Veía ciertas de mis amigas, más que el ego, porque siempre he estado muy pegada a Dios. Dice mi papá decía siempre que a todo crecimiento económico tiene que haber un crecimiento espiritual, claro, para que no te desbalances. Y yo siempre lo tenía. Lo único que empecé a ver desde el ego, lo veo ahora, es que yo veía a mis amigas que eran más estudiadas, más preparadas, más todo que yo, que no hicieran nada. Y que estuvieran sufriendo porque el marido las iba a dejar, que porque no sé qué, y que no se activaran. Eso como que me daba para abajo, ¿no? Pero también me di cuenta algo muy cañón, que ellas eran mejores amas de casa que yo. Ellas eran a lo mejor, yo en esa época todavía no era mamá, pero estoy hablando de mis primeros 3 años así de pum. Ellas eran mejores mamás, ellas eran mejores que yo en muchas cosas, ¿sabes? Entonces también ahí me di cuenta que cada quien tiene son más buenos en unas cosas que en otras, y también es importante saber que cada quien tiene un despertar en diferente momento. Hay veces que lo buscas, hay veces que te llega, pero también hay que respetar ese despertar. Y también quiero decirles que también no es de que yo todo el tiempo esté feliz y que nunca llore y que nunca... No, ahorita justamente estaba platicando que unos días antes de mi cumpleaños tuve un par de incidentes que no estaba yo vibrando tan bien. Y cuando te acostumbras a vibrar bonito, te vuelves como adicta a la felicidad. Y buscas la manera de salir rápidamente. Entonces yo me daba cuenta que no estaba en eso. Y entonces con las herramientas que tuve, traté y ya hace como 3 días me vuelvo a sentir otra vez bien. Perla, yo he quedado de verdad, yo creo que este programa, sobre todo ahora a final de año, es algo que le va a llegar a mucha gente, tu historia, Sí. La necesidad de eso que tú dices, de impulsarnos, de llegar a ser nuestra mejor versión, de trabajar todos los días en nosotros, de no renegar tanto y mirar a tanto afuera, sino estar más adentro, conectarnos con la fuente, que para mí también es Dios, para otras personas puede ser el universo. Tú dices que tú tienes un curso de co-creación, que yo quiero que todo el mundo lo haga, porque yo lo voy a hacer, o sea, Totalmente. De verdad que después de esto, yo siento, Perla, que tú después de esta conversación que acabas de tener conmigo, le devuelves a uno la responsabilidad absoluta de los resultados. Y ese es el espacio en el que uno no quiere estar muchas veces. Y es el mundo puede ser hostil, las personas pueden ser sharks, no importa,
pero ¿dónde está tu responsabilidad? Y creo que tú a través de tu historia nos estás diciendo, es que yo me leía los libros, es que yo me dedicaba a esto, es que yo creé un protocolo, le diste el tiempo a tu vida, te Y se lo diste sigo ese dando protocolo. hoy. Claro, claro. Hora y media todos los días. Pero para ese cambio radical, no, total. tuviste que hacer eso y tomar la responsabilidad y las riendas de tu vida. Y creo que esa es la invitación más grande que tenemos. Esas son las riendas de mi vida, dejar de copiar, dejar de escuchar tanto y más bien mirar qué viene para mí. Tienes que aprender a identificar que lo que es el termómetro más importante de cómo estás tú es viendo alrededor de ti. Si lo que no te gusta, si lo que ves no es lo que te gusta, tienes que tomar autorresponsabilidad y cambiarlo. Tenemos las herramientas para poderlo cambiar. A tu audiencia le quiero dar, para empezar, una clase gratuita que tengo de co-creación hermosa, y también que vean un código especial para ti, para tu audiencia, para mi curso de Misión Co-Creación. Y justamente el 9 de enero saco otro en vivo de Vision Board. Okay. Pero no es una clase de 40 minutos, es una clase muy extensa, es un masterclass de varias horas para explicar por qué la mente hace que si tú haces un vision board, lo traiga al plano terrenal. Te estaba platicando que yo tengo un vision board y todo se hizo realidad, hasta la cosa más loca. Entonces, te voy a dejar el código para que lo pueda ver tu audiencia. Y muchísimas gracias por esta invitación, mi querida Isa. Creo que tienes tú también una luz muy especial y estoy segura que también tú todo lo que vayas a soñar lo vas a lograr, porque tienes también esa persistencia, esa disciplina, chicos, también, compromiso. Yo siempre digo acción, compromiso más acción es igual a co-creación, ¿no? Hay que tener compromiso, hay que tener acción, y acción máxima en el plano físico, mental y espiritual. Perla, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y de verdad que esta es la razón por la que yo hago este programa, para dar esperanza, para que la gente sepa que pues esta es una vida y que si yo hago todo lo que debo hacer, así sea incómodo, puedo lograr grandes cosas en mi vida. Así es. Entonces, te agradezco mucho por este espacio. Encantada, gracias a ti. Y a ustedes espero que hayan disfrutado como yo disfruté. Suscríbanse al canal porque siempre tengo invitados de lujo como la que tuve hoy aquí conmigo. Y bueno, acuérdense, co-creen la vida que ustedes se merecen, la que ustedes quieren. Gracias. Gracias.